Hola a todos, bienvenidos a Cursemos Ingeniería. Hoy vamos a enfrentar uno de los temas más cruciales y útiles de toda la carrera, las pruebas de hipótesis. En este vídeo tenemos tres objetivos principales. Primero, comprender la lógica de la inferencia estadística. Segundo, aprender a plantear la hipótesis nula y la alternativa. Y tercero, diferenciar entre pruebas unilaterales y bilaterales. En esta sesión magistral, no solo vamos a resolver el trabajo práctico 5, vamos a entender por qué los ingenieros necesitamos estas herramientas para tomar decisiones, bajo incertidumbre. Imaginen que son responsables de una línea de producción. Un proveedor les asegura que sus piezas resisten 1000 kilos. ¿Le creen solo porque él lo dice o porque probaron 3 piezas y aguantaron? La estadística nos da el marco legal para decidir si la evidencia de una muestra es suficiente para rechazar una afirmación sobre toda la población. Empezaremos desde las bases teóricas con analogías claras y luego atacaremos los ejercicios del práctico para que al terminar puedan resolver cualquier examen final con total confianza. Para empezar necesitamos entender ¿qué es una hipótesis estadística? No es una adivinanza, es una afirmación sobre un parámetro poblacional, como la media mu o la proporción p. En este combate, la hipótesis nula, que escribimos como A sub 0, es el status quo. Es la afirmación que asumiremos como verdadera, a menos que la evidencia sea abrumadora en su contra. Es como la presunción de inocencia en un juicio. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por otro lado, la hipótesis alternativa, H sub 1 o H sub A, es lo que queremos probar. Es el cambio, la sospecha del investigador. Si los datos de nuestra muestra son muy extraños o extremos bajo el supuesto de que H sub 0 es cierta, entonces le quitamos nuestro apoyo y nos quedamos con la alternativa. ¿Cómo sabemos si son muy extraños? Aquí entran las pruebas unilaterales y bilaterales. Si el fabricante dice que su producto dura exactamente 100 horas, nos preocupa que dure más o que dure menos. Eso es bilateral. Pero si un analista dice que las pérdidas son iguales o superiores a un valor, o si queremos probar que un nuevo material dura más, estamos mirando hacia un solo lado. Esto define nuestra región de rechazo. Vamos a aplicar estos conceptos al primer ejercicio del práctico. El objetivo es aprender a traducir enunciados coloquiales al lenguaje matemático, algo vital para no fallar desde el principio. En el inciso A, un analista dice que la proporción de comercios con pérdidas es igual o superior a 0,35. Aquí el parámetro es la proporción poblacional P. Como la afirmación del analista contiene el signo de mayor o igual, la tomamos como nuestra hipótesis nula. La alternativa siempre es lo opuesto. En este caso, es una prueba unilateral izquierda. Pasemos al inciso B. Aquí nos dan un valor de referencia, un promedio de 102. No nos dicen que sospechan que aumentó o disminuyó, simplemente es el estándar. Cuando usamos el signo distinto, estamos ante una prueba bilateral. Nos interesa cualquier desviación, ya sea por exceso o por defecto. En el inciso C, el fabricante tiene una sospecha específica, que la vida útil es inferior a 30.000. Esa sospecha, ese deseo de saber, es nuestra hipótesis alternativa. Noten que H sub 0 siempre lleva el signo de igualdad. Esta es una prueba unilateral izquierda, porque el área de interés o de peligro para la creencia actual está en los valores bajos. Continuemos con los últimos casos del ejercicio 1 para pulir el planteo de hipótesis, especialmente cuando comparamos dos grupos. En el inciso D, el fabricante asegura un consumo de 13 litros. La pregunta clave es si el consumo es diferente. Esta palabra es una señal inequívoca de una prueba bilateral. Buscamos evidencia de que el promedio no es 13, sin importar si es mayor o menor. Ahora, mucha atención al inciso E. Este es un caso de comparación de dos poblaciones, alambre ordinario versus alambre con aleaciones. Llamemos mu1 a la resistencia del alambre ordinario y mu2 a la del nuevo alambre. El fabricante afirma que la reducción, es decir, mu1 menos mu2, es mayor a 0,060. Planteamos entonces la hipótesis nula como menor o igual a 0,060 y la alternativa como mayor a dicho valor. ¿Por qué existe esta herramienta? Las pruebas de dos muestras nos permiten validar mejoras tecnológicas. El error que evitamos aquí es gastar dinero en un nuevo proceso de aleación, que en realidad no ofrece una mejora significativa respecto al método ordinario. En resumen, para el ejercicio, un debemos identificar el parámetro, buscar palabras clave como superior o inferior, y recordar que la hipótesis nula siempre incluye el signo igual. Con esto cubierto, ya sabemos cómo plantear el escenario. Pero, ¿cómo tomamos la decisión final? Para eso necesitamos hablar del nivel de significancia y el estadístico de prueba. Para tomar una decisión científica no basta con mirar los números. Necesitamos una regla de decisión. Aquí entran tres conceptos vitales: el estadístico de prueba, el nivel de significancia y la región de rechazo. Imaginen que el estadístico de prueba es un termómetro que mide qué tan lejos está nuestra muestra de lo que afirma la hipótesis nula. La fórmula para el estadístico Z es la media muestral menos mu sub 0. Todo dividido por sigma sobre la raíz cuadrada de n. Si este valor cae en una zona muy extrema, diremos que la hipótesis nula tiene fiebre y la rechazaremos. Pero ¿qué tan extremo es suficiente? Eso lo define el nivel de significancia, llamado alfa. Alfa es la probabilidad de cometer un error muy específico, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad era verdadera.
Es el riesgo que estamos dispuestos a correr de ser injustos. En ingeniería solemos usar un 5%. Es como decir, solo rechazaré la idea de que la máquina funciona bien si los datos son tan raros que solo ocurrirían por azar un 5% de las veces. Si el estadístico cae en el área roja, rechazamos H0. Si cae en el área blanca, no tenemos evidencia suficiente para rechazarla. Ojo con el lenguaje en estadística. No decimos aceptamos H0, sino que no la rechazamos. Es como en el juicio. Si no hay pruebas, el acusado no es necesariamente inocente, sino no culpable. Simplemente no hubo evidencia suficiente para condenarlo. Usamos Z, la normal, si conocemos la varianza poblacional sigma o si la muestra es grande, con n mayor a 30. Usamos T de student si sigma es desconocida y la muestra es pequeña. Y usamos chi cuadrado para pruebas sobre la varianza. Esta distinción es fundamental para no usar la tabla equivocada y cometer un error de cálculo que arruine toda nuestra conclusión. Apliquemos esto al ejercicio 2. Aquí vamos a ver cómo se construye una regla de decisión real para un ingeniero. El inciso A nos pide la regla de decisión en términos de la media muestral. Como conocemos el desvío poblacional sigma, usamos la distribución Z. Al ser una prueba bilateral, con alfa de 5%, repartimos ese riesgo. 2,5% en cada cola. Buscamos en la tabla C los valores que dejan ese área. Son menos 1,96 y 1,96. Ahora, despejamos la media muestral de la fórmula de Z para encontrar los valores frontera en las unidades originales, es decir, kilómetros por litro. Nuestra regla de decisión queda así: rechazar la hipótesis nula, si la media muestral es menor a 12,152 o mayor a 12,648. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos permite decirle al operario, si haces las 40 pruebas y el promedio te da fuera de este rango, detén la producción porque el rendimiento no es el que prometimos. Evita el error de ajustar la máquina cuando, en realidad, el consumo está dentro de lo normal. Ahora, el inciso B nos da un dato real. La muestra dio 12,18. Como 12,18 está entre nuestros límites, es decir, cae en la zona blanca de no rechazo. Concluimos que no hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación del fabricante. El rendimiento observado es estadísticamente compatible con los 12,4 prometidos. Es una variación que podemos atribuir al azar del muestreo. Ahora entramos en uno de los terrenos donde más estudiantes se confunden, los errores tipo 1 y tipo 2. Para entenderlos, piensen en una alarma contra incendios. El error tipo 1 es la falsa alarma. La máquina funciona bien, pero la muestra salió rara por puro azar, y decidimos pararla. Su probabilidad es alfa. El error tipo 2, llamado beta, es mucho más peligroso en ingeniería. Es cuando la máquina está fallando. Pero nuestra prueba no es lo suficientemente sensible para detectarlo, y decimos que todo está bien. Aquí nos cambian el escenario. La realidad es que mu vale 12,8. Vamos a calcular la probabilidad de caer en la zona de no rechazo que definimos antes, entre 12,152 y 12,648, pero bajo esta nueva realidad. Buscamos en la tabla Z el área entre estos dos valores. Visualicemos dos campanas normales desplazadas. La campana de la hipótesis, nula centrada en 12,4, contra la campana real centrada en 12,8. El área de la campana real que cae dentro de la región de no rechazo es beta. Al calcularlo, obtenemos que beta es aproximadamente 0,1151. Esto significa que hay un 11,5% de probabilidad de que el rendimiento haya cambiado a 12,8 y nosotros no nos demos cuenta. La potencia es la capacidad de la prueba para detectar un cambio cuando realmente ocurre. En este caso, 1 menos 0,1151 nos da una potencia del 88,5%. Nada mal. Una potencia alta significa que nuestra prueba es robusta y detecta fallas con facilidad. Hablemos ahora de una herramienta que seguramente han escuchado mencionar 1000 veces, el p-valor. Es el concepto más malinterpretado de la estadística, pero aquí lo vamos a dominar para el examen y para la vida. Mucha gente piensa que el p-valor es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Error fatal, eso no es el p-valor. El p-valor es la probabilidad de obtener un resultado tan extremo o más que el observado, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Imagina que lanzas una moneda 10 veces y salen 10 caras. Si la moneda fuera normal, que salgan 10 caras es algo extremadamente raro. Ese que tan raro es se mide con el p-valor. Si el p-valor es muy pequeño, significa que lo que viste es casi imposible de explicar por simple azar. Entonces, sospechas de la moneda y rechazas H0. Aquí está la regla de oro. Si p-valor es menor que alfa, se rechaza H0. Si p-valor es mayor o igual a alfa, no se rechaza H0. Veamos el ejercicio 3 para aplicarlo. Tenemos mechas de taladro con un promedio actual de 6000 horas. Queremos probar si un nuevo material aumenta esa duración. Planteamos las hipótesis. La nula es que la media es menor o igual a 6000 y la alternativa es que es mayor a 6000. Una prueba unilateral derecha. Primero calculamos el estadístico Z observado para esos 6190. Ahora, el p-valor es el área a la derecha de ese 1036 en la tabla Z, porque es una prueba de cola derecha. El p-valor nos da un resultado de 0,1151. ¿Qué significa esto? Que hay un 15% de probabilidad de obtener una media de 6190 o más solo por casualidad, aunque el material sea igual al anterior. Como 15% es mayor que nuestro límite de error del 5%, no rechazamos H0. En la práctica, esto evita que la empresa gaste dinero cambiando de material, basándose en una mejora que probablemente fue solo cuestión de suerte en la muestra. El p-valor nos dice, oye, este resultado no es tan especial como crees.
Hasta ahora hemos trabajado con promedios, pero ¿qué pasa cuando lo que nos interesa es una frecuencia o un porcentaje? Aquí entran las pruebas sobre proporciones. Se utilizan para control de calidad de piezas defectuosas, encuestas de opinión o, como en el ejercicio 4, para el porcentaje de herramientas que necesitan reparación. En el ejercicio 4 tenemos una muestra de 96 herramientas, de las cuales 33 fueron reparadas. Esto nos da una proporción muestra. P sombrero de 0,30 y 4,37. 5. Planteamos las hipótesis. La nula dice que la proporción es igual a 0,30 y la alternativa, al ser bilateral, dice que es distinta de ese valor. Usaremos un nivel de significancia alfa de 0,05. Para proporciones, si la muestra es suficientemente grande, usamos de nuevo la distribución z, pero con un desvío estándar específico para proporciones. Al realizar el cálculo, restamos la proporción observada menos la hipotética y dividimos por el error estándar. Obtenemos un valor z de 0,935. Visualicemos esto en la distribución normal. Con un alfa del 5% bilateral, nuestros valores críticos son más, menos 1,96. Como el valor 0,93 es menor que nuestro límite de 1,96, cae en la zona de no rechazo. No podemos afirmar que el porcentaje de reparaciones sea distinto al 30%. Ahora, analicemos el inciso B, que es una pregunta típica de examen final. Si no se rechaza al 5%, nunca se rechazará al 1%. La región de rechazo del 5% es más grande. La del 1% es más pequeña, y está contenida dentro de la de 5. Esto es verdadero. Piensen en la región de rechazo como una red de pesca. El 5% es una red más grande que el 1%. Si el pez no cayó en la red grande, es imposible que caiga en la red pequeña que está contenida en ella. Sin embargo, si rechazamos al 5%, el estadístico cayó en la red grande, pero no sabemos si caerá en la pequeña hasta que hagamos el cálculo. Esto demuestra que el nivel de exigencia de la prueba cambia nuestra conclusión. A menor alfa, más difícil es rechazar la hipótesis nula, porque exigimos evidencia mucho más extrema. En ingeniería, a veces, no nos preocupa solo el promedio de un proceso, sino qué tan estable es. Para medir la variabilidad, usamos la varianza. El ejercicio 5 nos introduce a las pruebas sobre varianzas, donde la herramienta clave ya no es la normal, sino la distribución chi cuadrado. Veamos el ejercicio 5, sobre pesos de tabletas. El objetivo es determinar si la variabilidad es mayor a 2 miligramos al cuadrado. Planteamos la hipótesis nula como sigma al cuadrado menor, o igual a 2, y la alternativa como sigma al cuadrado mayor a 2, en una prueba unilateral derecha, con una muestra de 30 tabletas, y un nivel de significancia de 0 y 5. ¿Por qué usamos chi cuadrado? Porque la varianza siempre es positiva, y su distribución muestral tiene una forma asimétrica, con una cola larga hacia la derecha. El error que evitamos aquí es permitir que un proceso tenga demasiada dispersión. Aunque el promedio sea correcto, si las tabletas pesan muy distinto entre sí, el lote es defectuoso. El estadístico, chi cuadrado calculado, se obtiene multiplicando en menos 1 por la varianza muestral, todo dividido por la varianza de la hipótesis nula. Primero, calculamos la varianza de la muestra S al cuadrado, con los 30 datos proporcionados. Supongamos que nos da 2,45. Al realizar la operación, el chi cuadrado resulta en 35,525. Ahora buscamos el valor crítico en la tabla chi cuadrado con 29 grados de libertad y un área a la derecha de 0 y 5. Este valor es 42.557. Como nuestro valor de 35,5 es menor que el crítico de 42,5, no rechazamos la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para decir que la variabilidad es excesiva. Como nota mental, recuerden la relación con intervalos de confianza. Si construyéramos un intervalo para la varianza, el valor 2 estaría dentro de él. Probar hipótesis y construir intervalos son dos caras de la misma moneda. Finalmente, cerremos esta clase magistral con el vínculo que une todo lo que hemos visto, la relación entre los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. En ingeniería, a menudo usamos un intervalo de confianza para estimar dónde se encuentra el verdadero parámetro poblacional, pero también sirve como una prueba de hipótesis bilateral. Si construyes un intervalo del 95% de confianza para el promedio y el valor que afirma la hipótesis nula, mu0, queda fuera de ese rango. Entonces puedes rechazar H0 con un nivel de significación del 5%. Es exactamente la misma lógica, solo que vista desde la estimación en lugar de la decisión. ¿Cuándo usar qué distribución? Si la varianza poblacional es conocida, usamos Z, o la normal estándar. Si la varianza es desconocida y la muestra es pequeña, usamos la T de student. Y si analizamos la dispersión o variabilidad, usamos la chi cuadrado. En el ejercicio 6, por ejemplo, tenemos una muestra pequeña de 10 semillas, y no conocemos el desvío poblacional. Aquí es obligatorio usar la T de student. La lógica es la misma, pero la campana de la T es un poco más achatada y con colas más pesadas para compensar la incertidumbre de no conocer sigma. Aquí el resumen final. Primero, plantea la hipótesis nula y alternativa, recordando que la nula siempre lleva el igual. Segundo, elige el estadístico según los datos. Tercero, define la zona de rechazo o calcula el p-valor. Cuarto, decide si el resultado es muy raro bajo la hipótesis nula. Adiós, hipótesis nula. Y finalmente, evalúa los errores tipo 1 y tipo 2. Dominar estos pasos no solo te permitirá aprobar el práctico y el final, sino que te dará el criterio necesario para validar cualquier proceso o experimento en tu futura vida profesional como ingeniero. La estadística es la mejor defensa contra las conclusiones apresuradas. Espero que esta clase para Cursemos Ingeniería les haya servido para ver la lógica detrás de los números. Nos vemos en el próximo tema.